Muy buenas tardes. Hoy quisiera compartir con ustedes este tema relacionado con la acción pastoral en la época de la Ilustración y del famoso liberalismo. En este sentido, entonces, de alguna forma vamos a presentar las ideas más relevantes de la época en, en tres puntos concretos. Por un lado, teniendo en cuenta la acción pastoral de la Iglesia Postridentina y Vaticana eh, de los siglos XVIII y XIX. En el punto 1, la concepción de la Iglesia. Punto 2, las acciones pastorales. Y el punto 3, los agentes del ministerio. Por esta razón, entonces, vamos a tener en cuenta el primer punto, la concepción de la Iglesia. Frente a la eclesiología protestante, la eclesiología post-tridentina enfatiza a la Iglesia como instrumento eficaz de salvación, en virtud de los poderes sagrados recibidos de Cristo, poderes que se vinculan en último término a los sacramentos. La eclesiología post-tridentina se mueve, en primer lugar, en un clima de confrontación polémica con el protestantismo. Es una eclesiología de diferenciación más que de integración. La atención se centra en lo que separa y no en lo que une. A esta eclesiología responde una pastoral de la diferenciación, centrada en defender y preservar a los católicos de las herejías y contactos protestantes. En segundo lugar, se entiende la Iglesia hacia adentro. Sus ejes son la fundación de la Iglesia por Jesús, su constitución jerárquica y sus funciones salvadoras. Hay una oposición entre la Iglesia y el mundo, entendido este último como poderío y presencia del mal. Por último, la Iglesia y el mundo prácticamente están en plena confrontación. La eclesiología postridentina descuida situar a la Iglesia en la perspectiva de la historia de salvación. Por esta razón, desconoce el pueblo, la Biblia, y no comprende la liturgia. Predomina la estabilidad más que el desarrollo. ¿Qué podríamos decir acerca de las acciones pastorales? Ya tomando el punto número 2, pues hay varias ideas a desarrollar. Al mismo tiempo que decae la ciencia teológica en la época del barroco y de la ilustración, se desvía la cura de las almas basada en una pedagogía moral, en una obediencia ciega a la jerarquía, en un sacramentalismo unilateral, en una enseñanza vaciada de contenido y en una piedad individualista. Los métodos pastorales son todavía de la época de la fe espontánea, sin tener en cuenta los cambios operados en la sociedad. El mundo industrial obrero emerge en una época de oratoria hueca, culto desvitalizado e ininteligible, catecismo antropocéntrico, escolástica desnutrida de savia bíblica, absolutismo estatal y centros teológicos alejados de la realidad social. Prácticamente se hace teología, pero de forma etérea, ¿no? La catequesis entra en el siglo XVIII en una nueva fase, pero el interés se centra en la pedagogía, no en el contenido. Por parte del Estado se implanta la asistencia obligatoria a la catequesis, considerada como clase de religión más que iniciación mistagógica. En este tiempo de ilustración y racionalismo, el peligro intelectualista es evidente, tanto en el catecismo como en la teología. Hay intentos de renovación querigmática en Alemania con Seiler y con Hirscher,
quien desea centrar la catequesis en la historia de salvación, pero vence la catequesis neoescolástica, basada en una doctrina abstracta, sin Biblia ni liturgia, con un fuerte acento moral. El ministerio litúrgico continúa estancado desde la fijación tridentina de la liturgia en el latín, lengua que el pueblo no entiende. Los intentos de reformas de las disciplinas eclesiásticas fracasan por falta de verdadera renovación en la savia profunda de la Iglesia. Mientras el Estado es absolutista, los eclesiásticos se convierten en meros funcionarios religiosos al servicio del sistema dominante. Un retraso enorme se origina en la pastoral social al reducirse la moral a una cuestión individual. El apostolado cristiano se clericaliza y el pensamiento de los teólogos, insensible a los problemas de la época, se limita a repetir machaconamente la tradición malentendida. El punto 3, sobre los agentes del ministerio, podríamos decir lo siguiente. La eclesiología postridentina desarrolla con preferencia la estructura jerárquica y clerical de la Iglesia. Los sacerdotes son considerados sujetos de acción eclesial. Los laicos se convierten en meros objetos de dicha acción. Se clericaliza la misión de la Iglesia y se fomenta indirectamente la pasividad de los laicos. Al ser una pastoral de autoridad, se acentúa el gobierno, control y organización de la parroquia a través de actividades administrativas y burocráticas. Lo que importa es la ejecución de las leyes, reglamentos y orientaciones, que viene siempre de arriba a través del boletín oficial diocesano. La formación pastoral de los sacerdotes es deficiente porque también lo es su preparación teológica, basada en los manuales apologéticos. De esta forma, entonces, hemos presentado la acción pastoral de la Iglesia post-tridentina y vaticana en los siglos XVIII y XIX, época en la que, como podemos observar, la Iglesia y la sociedad van sufriendo cambios repentinos debido al progreso y al desarrollo industrial, y por otro lado también eso implica una renovación, un cierto ayornamiento del cual más adelante el Concilio Vaticano II nos va a invitar como iglesia a orientarnos por una iglesia renovada, una iglesia de comunión, una iglesia pueblo de Dios. Evidentemente será una tarea no fácil de desarrollar, pero que poco a poco nos iremos centrando en esa nueva imagen de iglesia que plantea el Concilio Vaticano II. Muchas gracias.